En esta ocasión voy a hablar sobre Amancio Ortega, que está en el punto de mira, casi siempre. Eh, Creo que es un tema muy interesante que va a dar mucha polémica y antes de nada todo lo que voy a decir es mi opinión. Obviamente es subjetiva y voy a intentar fundamentarla de la mejor manera posible. Lo suelo decir siempre al final, pero lo digo ya para que os lo vayáis apuntando. Cualquier cosa, estoy abierto, más que abierto a debatir y cambiar argumentos e impresiones. Siempre desde el respeto, por favor. Pero bueno, vamos a ver. Amancio Ortega, el magnate, una de las fortunas más grandes del mundo, el español más rico bueno, de España, la fortuna más grande y residente a nivel fiscal en España, por cierto. Voy a hablar de Amancio Ortega a un triple nivel, 3 puntos, 3 bloques. El primero de ellos la pretendida evasión fiscal, el segundo de ellos los ERTES y el tercero las donaciones, que tanta polémica han tenido. Punto por punto. En primero, la evasión fiscal. Vamos a ver. Pretendida evasión fiscal. Yo obviamente no tengo acceso a los datos contables del grupo Inditex, por lo tanto, todo lo que voy a decir es una opinión genérica, porque al no tener acceso a los datos y no tener una información veraz y suficiente, está mal, apuntároslo, hacer suposiciones tan alegremente. Por lo tanto, va a ser de un modo genérico. Es necesario hacer un primer punto de partida. Y es que una cosa es la evasión y otra es la elusión. A grandes rasgos, la primera es un delito tipificado en el Código Penal, ahora lo comentaremos, y la segunda no. ¿Vale? Es una cuestión léxica, pero que tiene bastante importancia. La elusión se puede entender como una suerte de economía de opción, que es hacer una serie de planificación fiscal que, quizá bordeando el límite, pero siempre en el lado positivo, el lado legal, consigue pagar menos impuestos. Antes de seguir, hay que jugar con las reglas del juego. Podemos quejarnos de las reglas, pero no del jugador. En este caso, Amancio Ortega, Grupo Inditex, es un jugador. Las reglas del juego lo establecen los distintos países. En este caso, España tiene su legislación fiscal. Y lo que se hace es jugar con ella. Si me interesa más esto, hago esto o lo otro. Siempre dentro de la legalidad. ¿Por qué digo siempre dentro de la legalidad? Bien, Amancio Ortega no ha sido nunca, ni el Grupo Inditex, condenado en España por evasión fiscal. Y podría haberlo sido. ¿Por qué? Porque el Código Penal sí que lo protege, ¿vale? El título 14 del libro segundo del Código Penal recoge los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. Por un lado, artículo 305 contra la hacienda pública, por otro, 307 contra la seguridad social. Como digo, no ha sido condenado, esto sí que lo sé objetivamente, por lo tanto puedo decirlo. No ha sido condenado, por lo tanto no ha llevado a cabo ningún acto de evasión fiscal. Esa pretendida evasión fiscal que mucha gente dice, y además me sorprende porque algunos son políticos, rozan la calumnia. Y rozan la calumnia porque están imputando falsamente un delito, cuando no tienen pruebas ni una sentencia que lo corrobore y podrían ser objeto ellos de denuncia o querella por esta calumnia. Pero bueno, siguiendo y terminando con la parte de evasión fiscal, pretendida evasión fiscal, creo que es meridiano hacer ese hincapié tan importante en que Amancio Ortega y el grupo Inditex es solo un jugador más. Un jugador más que se somete a las reglas del juego. Sí, es un jugador que ha sabido jugar desde un inicio súper bien. Y ahí está su fortuna, que se la ha creado él. Pero sigue siendo un jugador. El reproche que se le puede hacer es cuando se salten las reglas de juego. Al menos en cuanto a lo fiscal y tributario. Sin perjuicio, por supuestísimo, que haya gente que no esté de acuerdo con su forma de llevar la empresa, que no esté de acuerdo por su forma de llevar su propia vida. Eso es otra cosa. Pero a nivel tributario y fiscal, no se le puede achacar hechos sin pruebas, que no tenemos acceso a los datos contables, ni sentencias, que no hay. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Cosa distinta y que no entro a valorar aquí, pero que tengo en cuenta, es lo que puede hacer en las fábricas que tienen otros países o servicios descentralizados, exteriores, demás. Por supuesto que pueden ser, y creo además que lo serán, objeto de reproche por las condiciones de sanidad y laborales de los trabajadores que tenga por allí. También hay que decir, y sin entrar mucho, para no alargar este vídeo, que esas cuestiones en los países respectivos se someten a la legislación laboral que haya en aquel país. Entonces, lo que no podemos hacer es achacar a Mancio Ortega o Grupo Inditex siempre la culpa, ¿no? Hay veces que lo que se debe de mejorar es la legislación,
no la actuación del empresario, que siempre es mejorable. Partimos de ahí, por lo tanto, todos los argumentos que me vayáis a decir siempre es mejorable y siempre puede hacerlo mucho mejor. Y por supuesto que podría tener todas sus fábricas aquí, pero eso también tendríamos que entender que conllevaría una subida de costes y por tanto una subida del precio final del producto que muchos de vosotros entiendo que no os gustaría. Y ya como puntillita, muchos nos quejamos de Zara, pero vestimos de Zara. Entonces, a ver ese nivel de hipocresía que luego achacamos, cómo nos lo comemos nosotros. Este es el primer pilar. Bajo mi punto de vista, la pretendida evasión fiscal no se da, por lo tanto, cualquier acusación en este sentido puede ser objeto de reproche penal por la vía de la calumnia, falsa imputación de un delito. Siguiendo, tema ERTES. Este es un tema muy guay. Muy novedoso con el tema del COVID-19, coronavirus y demás. Y hay que partir de un punto de partida que a la gente o a muchos se nos olvida, y es que el ERTE es una vía legal, es decir, establecida por el legislador, por los políticos. Aquellos que trabajan tanto, esos han dicho que existe el ERTE y cómo se hace el ERTE. Bien, hay políticos que se quejan, y me refiero ahora a los políticos concretos, no a los ciudadanos, que se quejan de que vaya a aplicar, que no ha aplicado aún, vaya a aplicar un ERTE. Es decir, se quejan de que vaya a aplicar una situación que ellos mismos han previsto en la ley. Quizá, insisto, lo que hay que hacer es cambiar las reglas del juego. Decir, oye, una multinacional que factura más de, por ejemplo, 1.000 millones anuales en España, no podrá aplicar el ERTE. O no podrá hacerlo en estas condiciones. O solo en casos muy excepcionales. Aunque el del coronavirus, es un caso muy excepcional. Todas las tiendas están cerradas. Pero bueno, lo que pretende hacer el grupo Inditex es, una vez más, cumplir la ley. Y si no nos gusta, quejémonos del legislador que ha hecho esa ley, no del jugador que aplica la ley. Todo esto bajo mi punto de vista. Pero creo que es una crítica a tener en cuenta. Comentaba con un amigo y me decía bueno, que si no lo hiciese Amancio Ortega, pues podría ir mucho mejor la situación de todos los trabajadores, por lo tanto la del país, porque tiene muchos trabajadores en el país. Es totalmente cierto. Pero más cierto es, y aquí entra en juego un poco la hipocresía, que la solución no puede estar en manos privadas. Es imposible, la solución la tendría que haber dado previamente, aunque aún está a tiempo, el legislador. Y es el legislador que tiene que garantizar los medios a nivel legal, también económico, laboral, para que todos estos trabajadores que se pueden ver afectados por esta situación no tengan esa repercusión tan fuerte como pueden tener. Pero bueno, mi crítica va hacia el legislador, no hacia el grupo Inditex, como puede haber otros grupos y grandes empresas que están haciendo lo mismo. Vale, este es el primer punto en cuanto a los ERTEs. El segundo, el grupo Inditex podría haber aplicado un ERTE desde el primer momento. No lo hizo. Repito, no lo hizo. No lo hizo, podía. La ley le decía, puedes hacerlo. Y él dijo, no, no lo voy a hacer, voy a aguantar más. ¿Qué significa voy a aguantar más? Voy a seguir pagando a mis trabajadores a pesar de que no trabajen y de que no esté ganando dinero, porque si las tiendas están cerradas no gano dinero. Pero voy a seguir pagando, como si nada. ¿Qué dice? Pero vamos a ver, esto lo haré en el primer periodo del estado de alarma, 15 días. Si se prorroga, voy a hacer un ERTE. Por supuesto que podría haber aguantado y decir, no, aunque dure el estado de alarma 2 meses, lo pago yo todo. Por supuesto, es cierto, sí. Pero es que también desde el primer momento podría haber chapado y decir, hey, ERTE, para todos, que pague el Estado. Entonces, insisto, la crítica creo que hay que redireccionarla hacia el legislador, que es el que permite esa situación, no hacia el jugador, en este caso empresario, que acata la ley, que es de lo que luego nos quejamos, que no acata la ley, pero aquí sí nos quejamos, en fin. Y por último, algo bastante importante en cuanto a los ERTEs, que no se dice tampoco, o yo no he escuchado en las redes sociales. Amancio Ortega no va a dejar indefensos a sus trabajadores. Acata la ley, un ERTE, el Estado se encarga un 75% del sueldo, pero Amancio Ortega va a completar los salarios. Ese 25% restante de los trabajadores que por la situación no van a trabajar, lo seguirá pagando el grupo Inditex. Entonces, no es una obligación. Es algo más que da. Por supuesto que, insisto, podemos seguir criticando a Amancio Ortega o al grupo Inditex como empresa, como explotadora en otros países, pero aquí está, no solo está cumpliendo la ley, perdón, sino que está dando un poquito más
una muestra. Y encima recibe bastantes críticas. Pero bueno, en este sentido yo creo que es respetable la postura que ha tomado el grupo Inditex. Pasamos al tercer bloque, donaciones. Aquí, antes de hacer este vídeo, me he querido informar un poquito. Y no solo hay donaciones a la sanidad, que también, sino también donaciones en aspectos sociales y en aspectos de educación. Y voy a citar algunas. En educación, por ejemplo, las becas High School, para ir a estudiar estudiantes españoles a Estados Unidos y Canadá. También 9 escuelas infantiles que creó en Galicia estos últimos años, para 750 plazas. Por supuesto que podría haber creado 900 escuelas infantiles, es verdad, pero también podría haber creado 0 escuelas infantiles. Es decir, cuando hablamos de una donación, es algo que no tiene una contraprestación, que está haciendo, por los motivos que sea, pero que lo está haciendo gratuitamente. En este sentido, pasando a analizar un poco la de sanidad. Durante estos años se ha donado una cifra superior a los 300 millones de euros. El año pasado ya hubo un debate bastante importante sobre esta cifra y demás. Y muchos decían, no, pero es que luego va a recuperarlos por vía de incentivos y beneficios fiscales. Sí y no. Vamos a ver. Puede recuperar, y sin entrar en detalle, entre un 35 y un 40% de lo que haya donado. Pero vamos a hacer un ejercicio de números. Yo dono 300 y me devuelven 120, un 35%. Siguen quedando 180 millones de euros, que no son 1 millón, que no son 2 millones, son 180 millones de euros. Y además en sanidad. Que aquí hago un paréntesis. La situación en la que estamos, COVID-19 en España, nos hemos dado cuenta de lo importante que es la sanidad pública y también nos hemos dado cuenta de la falta de recursos que tiene la sanidad pública. Y todo esto en el contexto de que nos quejábamos que se hiciesen donaciones a la sanidad pública. El amigo con el que trataba este tema ayer me comentaba que es por un lavado de imagen. Yo no sé si era por esto, ¿no? Que el señor Amancio Ortega, Grupo Inditex, decidió hacer estas donaciones a sanidad, además a la lucha contra el cáncer, un tema que a mí me gusta bastante. Pero vamos a ver, preguntémosle al paciente oncológico que usa esas herramientas o ese dinero, ese fondo económico, y que se consigue detectar con mayor antelación un tumor. Oye, que te han donado esto pero por lavado de cara. Me da igual el motivo, es que me da igual. 300 millones de euros a sanidad. Y nos vamos a quejar. Ojo, es complejo. Por supuesto que podría haber donado muchísimo más, por supuestísimo, pero también podría haber donado 0. Y 300 millones es más que 0. Nadie obliga a donar a nadie. No se puede. Y creo que no digo que vayamos a bailarle el agua y por supuesto que Amancio Ortega, Grupo Inditex, hace muchísimas cosas mal, como todos, pero en el sector empresarial debe hacer muchísimas. Pero hay que ser coherentes con las críticas. Y finalizo ya. Me gustaría dejar claro que tenemos que redireccionar o enfocar y fundamentar sobre todo las críticas que hagamos. Si yo critico a Amancio Ortega porque está pagando poco, tengo que ir, como diría Gabriel García Márquez, a la historia de esta historia y pensar por qué está pagando tan poco. Y al final te das cuenta que es porque una ley lo permite. Por lo tanto, el reproche voy a hacerlo al político que ha hecho esa ley o al político que no cambia la ley. Oye, cambiad la ley. Decir que las multinacionales no pueden hacer ERTES o que tienen que ser con otros requisitos. Decir que el sistema fiscal y tributario tiene que variar. Haced otras muchas cosas más, porque la queja, sin solución, sin alternativa, sin proposición, no sirve para nada, más que para alientar y crear un caldo de cultivo ahí de malestar general y muchas veces enturbiar o nublar lo que finalmente se ha hecho. Por lo tanto, no es que esté a favor de Amancio Ortega, aunque creo que por este vídeo lo puede parecer, creo que es una persona que se ha curtido, empezó haciendo batas y así como recordatorio, ahora está haciendo batas, pero para el coronavirus, me parece algo muy bonito. Creo que por supuesto puede hacer muchísimas cosas, sobre todo en el extranjero, mejorarlas para aumentar la calidad de vida de sus trabajadores, por supuestísimo, pero creo que la pretendida evasión fiscal no está bien fundamentada y las críticas que se hacen rozan la calumnia.
Creo que no estamos bien informados porque no tenemos acceso a los datos, pero aún así opinamos de una manera demasiado contundente. Creo que los ERTEs, por supuesto que se los podría haber ahorrado, nos habría hecho un favor a todos, pero la réplica que se le hace o se le está haciendo no es tan justificada porque es una situación que ha generado el legislativo, el Parlamento, nuestros políticos. Y en cuanto a las donaciones, poco más puedo decir que gracias por donar a la lucha contra el cáncer, que es algo que realmente merece una ayuda. Y 300 millones son pocos, pero es que las ayudas no pueden estar o las soluciones no pueden estar en manos privadas, sino en manos de nuestros queridísimos políticos que tienen que hacer medidas tanto económicas como sanitarias, legislativas, políticas en general, mejores para que no haga falta este tipo de donaciones.